Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí. Bueno, sigue la postura de Calvino. Ahora sí, herejes. Luis, te toca a 10 minutos. Una hora. No. Voy a desconectar la cámara porque tengo apuntes por todo lado y es un desastre. Bueno. Pero no vas a poner el censo figurinos, compañero. Sí. Dale, Primero, 10 minutos. Bueno, ok. Primero voy a leer rápidamente algunas definiciones ahí que encontré. Dice que la definición de sacramento, en primer lugar, no es un vocablo bíblico. Originalmente significaba un juramento como el de un soldado. En la iglesia primitiva, los cristianos adultos en su bautismo renunciaban a todos los ídolos y juraban fidelidad a Cristo, siendo este voto realmente un sacramento. Más tarde fue un lenguaje eclesiástico. Los sacramentos deben ser distinguidos de los sacrificios. En un sacrificio el hombre trata con Dios ofreciéndole algo. En un sacramento Dios trata con el hombre ofreciéndole o dándole algo. Un sacramento, por tanto, es un acto sagrado ordenado por Dios en el que Él, por medio de ciertos medios externos unidos con su palabra, transmite y sella en los hombres la gracia de Cristo. Ahora, hablando un poco de lo que me puse a leer, dice que los reformadores, uno y todos, rechazaron la teoría sacrificial de la Cena del Señor y la doctrina medieval de la transubstanciación. Sin embargo, difirieron en su construcción positiva de la doctrina bíblica de la Cena del Señor. En oposición a Zwingli, Lutero insistió sobre la interpretación literal de las palabras de la institución y presencia corporal de Cristo en la Cena del Señor. Sin embargo, sustituyó la doctrina de la transubstanciación con la de la consubstanciación, que indica es parte de lo que ahora hablaba el amigo aquí, que ya se me olvidó, perdón. Israel, sí, perdón. Que indica que Cristo está con bajo los elementos. Zwingli negó en absoluto la presencia corporal de Cristo en la Cena del Señor y dio una interpretación figurativa de las palabras de la institución. Dio en el sacramento principalmente un acto de conmemoración, aunque no negó que en ella Cristo está presente en forma espiritual. Ahora, Calvino mantuvo una posición intermedia como Zwingli. Calvino negó la presencia corporal del Señor en el sacramento, pero a distinción de él, insistió sobre la presencia real, aunque espiritual, del Señor en la cena. La presencia de Él como una fuente de poder y eficacia espiritual. Además, en lugar de acentuar la cena del Señor como un acto del hombre, sea conmemoración o no, acentuó el hecho de que ella es la expresión ante todo del don bondadoso de la gracia de Dios para el hombre, y solo en sentido secundario puede ser una comida conmemorativa y un acto de profesión. Era un medio divinamente instituido para el fortalecimiento de la fe. Los socianos, los arminianos y los menonitas vieron en ella solo un memorial, un acto de profesión y mejoramiento moral. ¿Aló? ¿Lo escuchan? Sí,
Sí, continúa. Ok, sí, se escucha algo extraño. Y por acá vamos a ver. Dice que, por otro lado, bueno, hablando de Calvino, cuando debatía con Roma y con Lutero, negaba la presencia sustancial de Cristo en la cena del Señor. Sin embargo, cuando debatía con los anabaptistas, que reducían la cena del Señor a una mera conmemoración, insistía en la presencia sustancial de Cristo. Superficialmente parecía ser que Calvino estaba atrapado en una contradicción fragante. Sin embargo, si nos detenemos en los detalles, vemos que Calvino utilizó el término sustancial de dos maneras diferentes. Cuando se dirigía a los católicos y a los luteranos, utilizaba el término sustancial para significar físico. Negaba la presencia física de Cristo en la cena del Señor. Cuando se dirigía a los anabaptistas, insistía en el término sustancial en el sentido de real. Calvino de ese modo estaba argumentando que Cristo estaba presente de manera verdadera y real en la cena del Señor, aunque no en un sentido físico. Como Calvino rechazó la idea de la comunicación de atributos de la naturaleza divina a la naturaleza humana, fue acusado de separar o dividir las dos naturalezas de Cristo y de cometer la herejía nestoriana, que había sido condenada por el Concilio de Calcedonia en el año 451. Calvino respondió que él no estaba separando ambas naturalezas, sino que las estaba distinguiendo entre sí. La naturaleza de Jesús está localizada en el presente, en el cielo. Permanece en perfecta unión con su naturaleza divina, aunque la naturaleza humana está contenida en un lugar. La persona de Cristo no está contenida del mismo modo porque su naturaleza humana todavía tiene el poder de la omnipresencia. Jesús dijo: "He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo". Mateo 28:20. A pesar de sus limitaciones y el riesgo de ser malentendidos, a continuación damos una ilustración de lo que estamos diciendo. Jesús, la naturaleza humana, está sometida al tiempo y al espacio. La naturaleza divina no está sometida a nada. La naturaleza humana en el cielo, la naturaleza divina omnipresente y la iglesia. Calvino enseñó que aunque el cuerpo y la sangre de Cristo permanecen en el cielo, espiritualmente no son hechos presentes por la naturaleza divina y omnipresente de Jesús. Donde quiera que esté presente la naturaleza divina de Jesús, Él está verdaderamente presente. Esto es consistente con la propia enseñanza de Jesús, que se iba, pero sin embargo nos continuaría acompañando cuando nos encontramos con Él en la cena del Señor. Tenemos comunión con Él. Al encontrarnos en su presencia divina, somos traídos a presencia humana místicamente, porque su naturaleza divina nunca se separa de su naturaleza humana. La naturaleza divina nos guía al Cristo ascendido, y en la cena del Señor tenemos un atisbo de lo que es el cielo. Y ya, eso sería. Bueno, pero sí, entonces preguntas acerca de la postura reformado, acerca de la postura que Luis acaba de exponer. Lean el Census Figurinus. Es bueno. ¿Quién? El Census Figurinus. A ver, escríbelo en español en los comentarios, por favor. Census Figurinos. ¿Qué ibas a preguntar ahora? ¿Quién puede tomar la cena del Señor en la postura? En esta postura. En la postura reformada. Luis. Bueno, según lo que yo compartido en la iglesia, es cualquier persona que sea consciente de su pecado y lo confiesa y ya obviamente pide perdón, ¿verdad?, a Dios conscientemente y se aparta de sus pecados. ¿Tiene que ser exclusivamente miembro de la iglesia o puede ser de otra? Yo creo que eso depende ya de cada iglesia. Depende de cada iglesia. Por ejemplo, para continuar con la idea, por ejemplo, en la iglesia donde yo asisto, sí, el pastor sí ha explicado que es mejor que sea una persona que por lo menos ya haya asistido unas
3, 4 veces, pero si es una visita, mejor no, porque no sabemos realmente ¿Quién es? quién es esa persona exactamente. Entonces, eso depende mucho de cada iglesia, la verdad, porque yo conozco, bueno, he escuchado de iglesias presbiterianas que les da igual, entonces depende mucho del pastor. Porque también la pregunta yo creo de Abraham también es que si los infantes la pueden tomar. Exacto, eso iba. O sea, si vas a soltar el veneno, suéltalo bien. ¿Los infantes pueden tomar la cena del Señor según la postura reformada? Bueno, es que digamos, yo me baso en la iglesia, ¿verdad? Porque no conozco, o sea, no he asistido a otras iglesias presbiterianas, pero en la iglesia donde yo voy, sí participo. Ok. Pero la Cristian, postura de Calvino. Según sé, Ya, bueno, sí, yo también por eso decía. según sé, la postura de Calvino es que los niños no pueden tomar la cena del Señor. Y debería de ser, no sé si en la confesión de fe de Westminster sale también algo con respecto a eso. En el catecismo de Heidelberg. ¿Sabes cuál pregunta? Debería, Abraham, en el catecismo de No la recuerdo, pero sí tengo aquí Sí, es que no recuerdo. para aquellos que verdaderamente están en descontento consigo mismos debido a sus pecados y que sin embargo confían que han sido perdonados por la causa de Cristo y que la debilidad que todavía adolecen queda cubierta por la pasión y muerte del Redentor. Pero más que nada para cuando Cristian, ¿estás ahí? refiere, sale Cristian. de Corintios, donde dice que cualquiera que pueda discernir sus pecados, y un niño no puede discernir sus pecados. Sí, no, sinceramente no he leído sobre eso, porque en la iglesia siempre participan los infantes. Ajá. sí. Cristian es presbiteriano también. sí, Nos Y pudieron- los que no son bautizados también pueden participar. ahí creo que tampoco. Es que, de hecho, ¿puedo Bueno, contarme una sí. historia? Si es presbiteriano, tiene que ser bautizado, ¿no? Sí, Sí, porque obviamente Bueno. fue bautizado de niño. sí, fue bautizado. ¿Puedo? No, es que les cuento. Por ejemplo, yo un tiempo asistí a una iglesia reformada. Ajá. Entonces, el pastor le decía a mi hijo, que tenía 15 años, que tomara la cena, pero como nosotros siempre asistimos a una iglesia bautista, ¿no? Entonces nunca lo bauticé. Y cuando me fui a la iglesia reformada, el pastor le insistía a mi hijo que tomara la cena y que tomara la cena. Y mi hijo creció siempre ahí, con doctrina bautista. Entonces mi hijo le decía, es que yo no soy bautizado, y yo no conozco muy bien la doctrina presbiteriana. Ajá. Entonces, no sé si todos se manejan así. Al final de cuentas me terminé saliendo porque vi algunas herejías según mi postura. No sé si esto era una herejía dentro de eso. Postura de Swindle lo vamos a ver. Es que también hay partes en la historia donde menciona que primero se tomaba la cena del Señor y se Y luego- convertían y y luego después Sí, exactamente, sí. pero es que realmente quien de alguna manera regularizó esto en sus catecismos fue un hombre llamado San Cirilo de Jerusalén. San Cirilo mencionó, bueno, si en algunas partes primero toman la cena y después se bautizan y son creyentes, ¿por qué no primero se bautizan y luego toman la cena del Señor? Y de alguna manera eso permeó en toda la iglesia a lo largo de su historia, y es por eso que seamos evangélicos, seamos católicos, o lo que sea, primero bautizamos a la gente y luego le damos la cena del Señor. O sea, creo que es el único Ya punto después te donde- entero una pregunta cuando hablemos del bautismo. Porque sí vamos a ver. Sí, ya, yo creo que después en otras clases sí podemos hablar del bautismo.
Pero, ¿alguna otra pregunta? Yo nada más para, así como recapitular. La postura católica es transubstanciación, o sea que la materia se convierte, literal. Sí. La luterana es consubstanciación, o sea, como que consubstanciación, o sea que la materia se suma a la presencia. Y sobre la presbiteriana, yo ahí como que, no sé, bueno, es la presencia real, pero no se limita a la materia, o sea, que es la presencia real de manera espiritual. Mi duda es, entonces, cuando yo estoy ahorita aquí en mi casa, estoy leyendo la Biblia, entonces la presencia sí está también espiritual, o sea, mi duda es cuál es la diferencia entonces cuando no estoy celebrando la cena del Señor a este momento que voy a leer mi Biblia y voy a cantar canciones de Marcos Witt. O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, como que ahí me pierdo un poco. Yo, hay una, por ejemplo, si leen un poco a Calvino en su postura y lo que leyó Luis o lo que dijo Luis, era con respecto a esta aparente contradicción de que a veces Calvino trata a los elementos que no tiene la sustancia, pero después sí la tiene, y pareciera ser que es de una manera sustancial pero espiritual. Y es curioso porque los reformados, incluso también Calvino, dicen y hablan de lo llaman así, que no lo he escuchado hasta el momento, que cuando uno comulga o come, el alimento que está comiendo es un alimento espiritual. Y ocupa esa palabra, alimento espiritual. Y pareciera ser que lo que se está haciendo se hace de una manera espiritual. O sea, no es solamente simbólica, ni tampoco es solamente como recordar, pero tampoco cae en el extremo de Lutero ni los romanistas en decir que está la presencia literal, pero lo establece que hay una presencia espiritual, que cuando tú estás comiendo el alimento espiritual, podríamos llamarle ya, si nos ponemos más espirituales, como el maná del cielo, que sería Cristo, nuestro alimento. Incluso Calvino iba a decir que Cristo es nuestro alimento. Entonces, no, de hecho Calvino Flash sí usa ese término de el maná del cielo. Sí. Entonces estoy tratándolo de buscar, no lo encuentro. Y establece esa relación entre los elementos como algo espiritual, como algo que sí está presente, pero de una manera no física literal, tampoco simplemente simbólica, sino también algo más espiritual. Podríamos llevarlo también con respecto a la fe que uno está... porque Calvino lo que quiere decir con alimento espiritual es que uno se hace partícipe de lo que Cristo hizo también por nosotros. Uno empieza en ese sentido de la espiritualidad, podríamos llevarlo. No sé si sea, a lo mejor estoy confundido, que se decía que el pan y el vino no solo son símbolos, sino que cuando entran al creyente traen beneficios espirituales al creyente porque son transformados por la fe del creyente. Sí, así es. ¿Es eso? Sí. No, pero claro, no son transformados por la fe, sino que más bien alimentan la fe. Son transformados porque son medios de gracia. Sí, no es algo literal jamás, ¿verdad? No, pero no. De hecho, la gracia viene siempre antes que la fe, entonces la fe no puede convertir la gracia en eso, sino que la misma gracia viene a fortalecer nuestra fe. Es un alimento espiritual, claro, literalmente así es como se dice. Así es como dice Calvino. Yo quiero agregar a lo que decía Flash. Ajá. De hecho, creo que entendí lo que decía María, y es como yo puedo decir que Cristo está presente hoy aquí, y de hecho eso es verdad, en su naturaleza espiritual es omnipresente. El punto es que hay una presencia general, pero también hay una presencia especial. O sea, cuando uno participa de los sacramentos, en la consagración se transforma en algo especial, no es algo ordinario.
sino que es algo extraordinario que genera. ¿Puedo leer algo? Espérate, deja que leo esta cita y ya puedes agregar algo. Mira, dice, Calvino estaba convencido de que Zwinglio estaba equivocado en cuanto al principal agente tanto en el bautismo como en la cena del Señor. Escuchen lo que es un sacramento para Calvino. Un sacramento es ante todo un acto de Dios o de Cristo más que del candidato, el comulgante o la iglesia. Calvino añade, y debemos prestar atención al hecho de que la principal fuerza del sacramento, de hecho, prácticamente toda la fuerza consiste en estas palabras, que por vosotros es partido, por vosotros se derrama. O sea, es un medio de gracia. Calvino lo ve de esa manera, un medio de gracia. Claro, no depende del hombre, sino que Exactamente. Bueno, lo que dice aquí es el artículo 12 del Visus Figurinus. Dice, además, si algún bien nos es conferido por los sacramentos, no se debe a ninguna virtud propia de ellos, aunque debería incluir en esto la promesa en la que se distingue, porque solo Dios es que actúa por su espíritu cuando usa la instrumentalidad de los sacramentos, no infunde su propio en ellos la virtud, ni les quita ningún aspecto la obra eficaz de su espíritu, más bien complementa nuestra debilidad y los usa como suya, de tal manera que todo el poder actúa y permanece solo en Cristo. Yeah. Y como dice el texto que les acabo de leer, o sea, hacer esto en conmemoración, hacer esto para que recuerden, que sea una promesa, que sea, o sea, que ese don, que ese medio de gracia lo usen para que su fe crezca. Aquí hay algo muy interesante, explicación de las palabras de este es mi cuerpo, de Visus Figurinus. Rechazamos. Puedo, sí, bueno, la postura reformada dice que los sacramentos son un medio de gracia. Incluso Charles Hodge en su teología sistemática reformada lo dice. Mira, lo voy a leer. Dice, el tercer punto incluido... ¿En qué página? Página 854. Dice, la eficacia, tiene un subtítulo que dice la eficacia de los sacramentos. Punto 4. El tercer punto incluido en la doctrina reformada es que los sacramentos son efectivos como medio de gracia solo para aquellos que los reciben por fe. La ira de Dios tú aplacaste con tu sacrificio de amor. Hasta el final la copa tomaste, cargando así mi maldad. Jesús.